Son las 8:37 de la mañana. Bueno, el Ministerio de Salud elaboró un reglamento que va a regular los recintos del Servicio Nacional de Menores, donde se establece la permanencia de 12 niños por residencia y 9 en el caso de que sean de alta complejidad conductual. El documento propone que cada recinto acoja a los menores separados según su grupo etario, planteando la creación de recintos de primera infancia, segunda infancia, adolescente y especializados para los menores discapacitados o para quienes están embarazadas y fueron madres. Reglamento que se da a conocer luego de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos evidenciara abusos, agresiones y falta de control donde viven los menores en estos centros que muchas veces superan ampliamente esta propuesta que hace el Ministerio de Salud. Estamos con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, bienvenido como siempre. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Oye, bueno, ayer leíamos con interés lo que proponía el Ministerio de Salud, esto de la permanencia de 12 niños por residencia y de 9 en el caso de que sean de alta complejidad conductual. ¿Es posible hacer esto con la cantidad de centros que existen? A ver, dos cosas. Primero, nosotros siempre hemos sostenido la necesidad de que exista un estatuto de esta naturaleza. ¿Te acuerdas que más de alguna vez el año pasado lo conversamos? Sí. Cuando hablábamos de estas 5 medidas y que habían medidas de carácter administrativas, como la creación de un estatuto que dependía de un ministerio, no dependía del Parlamento. Y en consecuencia era algo que bien podría haberse hecho mucho tiempo antes. Esa es la primera lectura. Hoy día está saliendo recién después del informe del IDNH que evidencia todas las faltas que significa el no tener un reglamento de esta naturaleza. Claro. Desde el régimen de visita, hasta las condiciones de infraestructura, hasta el acceso a la salud, entre otras cosas. Ahora, cuando uno hace un reglamento de esta naturaleza, tiene que cumplir con ciertas obligaciones de forma y de fondo. Las obligaciones de forma y de fondo tienen que ver con aquellos elementos que van a hacer de que un reglamento sea tramitado por la Contraloría, tenga vigencia, se pueda finalmente exigir de las formas que correspondan. ¿Y cuáles son los vicios que tiene este reglamento que se presenta de una manera bastante grandilocuente y claro, porque es un anhelo importante? Es que fundamentalmente no establece la fórmula de financiamiento sobre la cual va a operar este sistema. Las cláusulas de exigibilidad. Importante punto, ¿no? Evidente, parte el reglamento diciendo el Ministerio de Salud, bueno, va a ser responsabilidad de la residencia proveer el mayor estado de salud de los niños. Eso no es ninguna novedad. Eso tiene que ser así. Eso ha estado siempre desde la ley. Pero la diferencia es si estamos dispuestos a cambiar el mecanismo de financiamiento que hoy día tiene el sistema residencial para hacerlo efectivo. ¿Y a qué me refiero? No significa solamente subir la subvención. La subvención sería un error porque permitiríamos de repente seguir cometiendo los mismos errores, pero pagando más. Acá la lógica tiene que cambiar. Tiene que haber un financiamiento de proyecto, tiene que haber un financiamiento contra resultados, tiene que haber un financiamiento que sea coherente con los estándares que se están pidiendo y tiene que estar garantizado por el Estado. Claro, porque hay que dar cuenta que el Sename es una institución que no tiene muchos centros, sino que el Sename trabaja con centros asociados que son privados y que finalmente estos centros son los que mantienen a estos menores que están en riesgo social o que han cometido algún tipo de delito. No es que el Sename en sí tenga recintos. No, tiene recintos, tiene 11 recintos pero el Sename. Pero para Chile fíjate, es muy poco, ¿no? Fíjate, es el 3 o 4% del total de niños. Pero se lleva el 40%, más del 40% del presupuesto total. Entonces, en el Sename... ¿Porque son más grandes? No, es la misma tipología, ni siquiera por niveles de riesgo. El Hogar de Cristo hace algún tiempo, o políticas públicas, no me acuerdo cuál de los dos, hizo un estudio respecto de la caracterización y logró darse cuenta de que la caracterización de los niños que están en la red privada y los que están en la red de Sename es muy similar. En consecuencia, cuando tú miras después los cuadros de inversión, el Sename invierte en un niño o gasta en un niño porque finalmente no se traduce en un mayor bienestar del niño, gasta en un niño entre 1.400.000 y 2 millones de pesos. ¿Al año? Al mes. Sustenta toda una estructura por niño que no se ve reflejado en la calidad. Eso significa el gasto es en funcionario, totalmente. Desde funcionario al agua potable. Hasta los honorarios del gabinete. O sea, piensa en esa lógica. Y sin embargo, en los privados, la subvención es de 270.000 pesos. Ahora, ¿qué tienen que hacer los privados? Tienen que salir a pasar el platillo, algunos recurren a ayudas internacionales que ahora ya no van a llegar porque Chile es un país OCDE y en consecuencia hoy día la crisis que hay en el sector privado es que no hay fuentes de financiamiento. Entonces,
cuando tú dices que vas a implementar estos estándares y que es responsabilidad de la residencia, etcétera, y por otro lado no cambias el modelo de subvención a un modelo de proyecto contra resultados que financie esos estándares, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Van a empezar muchas de esas residencias a no presentarse a las licitaciones y va a pasar como está pasando ahora, en que solamente se adjudicaron 1/3 de las licitaciones y hay 2.000 niños que van a estar a la deriva el próximo año porque no van a haber esas residencias que deberían estar. ¿Qué es lo que va a terminar haciendo el Sename? Bueno, ampliémosle los cupos a los que ya están, a los que ya son grandes operadores del sistema, a los que ya tienen cooptado el sistema, a los que ya lo tienen concentrado. Les voy a dar más plazas para que esos niños queden sin plaza. Eso no corresponde. Cuando hablamos de 270.000 pesos, ¿es solo la manutención de los menores? Porque la otra vez, ¿te acuerdas del escándalo que cuando se conoció que se gastaba cerca de 600, 700.000 pesos por persona internada en una cárcel y que finalmente era lo mismo que hablábamos ahora? O sea, que se incluía desde el sueldo del director de gendarmería, los gendarmes y la mantención de la cárcel. Sí. En el caso de la subvención, cubre básicamente la manutención básica, pero no se agregan a eso. Hay algunas instituciones que logran agregar o tener programas adosados. Ahora, la lógica del programa adosado es precisamente que pudiera ser una sola unidad de intervención terapéutica. Pero ¿qué empieza a pasar? Como les falta financiamiento, empiezan a postular varios programas adosados. Entonces, a una misma familia le atienden 2 equipos de terapeuta, 3 equipos de terapeuta, 3 o 4 veces a la semana. ¿Qué nivel de adherencia va a tener eso? Si finalmente esa mamá o ese papá tiene que trabajar, no puede asistir todas las veces al consultorio, etcétera. Y básicamente eso se transforma en una ineficiencia que gastan más recursos, tienen menos adherencia y no tienen resultados. Entonces, la lógica de financiamiento del Sename, que es algo que no se ha querido explorar. Yo cuando el año pasado, durante el año pasado, me tocó asistir a una comisión en la Cámara de Diputados, donde se estaba discutiendo el presupuesto del Sename. Y ahí yo le planteé a la directora la necesidad de mirar la ley de subvención. Y en ese momento la respuesta fue, nosotros no vamos a tocar la ley de subvención. Y acá no está la pedida detrás que dice, ¿sabes qué? Pongámosle plata al sistema, démosle plata a los privados, démosle... No, acá lo que está es financiemos adecuadamente un proyecto. Pongámosle métrica de resultados, paguemos contra resultados, no paguemos por el simple egreso administrativo. Finalmente, lo que importa no es que el niño salga de la residencia, porque después al mes siguiente puede volver a otra residencia, sino que lo que importa es que el niño no reingrese al sistema de protección. Y eso se logra con programas que sean eficientes, que tengan resultados, que tengan calidad. Y eso es lo que no se está resolviendo. Pero ese programa tiene que venir desde este centro que lo recibe o tiene que ser un programa que es municipal, un programa estatal que a ese niño después de que sale de la residencia lo acoge, lo sigue, lo guía, le entrega le entrega la ayuda a la familia, que por ejemplo que un niño que claro que fue abandonado y no sé, y se queda a cargo de su abuela, tiene que tener algún tipo también de ayuda económica. Marcelo, hay distintos niveles. O sea, está el nivel preventivo, es decir, cuando tú deseas de que un niño no vuelva a tener una vulneración de derechos y por lo tanto te enfocas en los factores de riesgo y estás en el ámbito del niño, en el entorno, en la familia, en el colegio, en el centro de salud, etcétera, y tú intervienes desde ahí. Hay otros que tienen que ver con lo intrarresidencial, que tú tratas de garantizar el mayor bienestar del niño mientras está dentro de esa residencia. Y ahí tú tienes equipos terapéuticos que van a estar ayudando en eso. Hay otro que resguarda el acceso al derecho que deben tener los niños. Fíjate que nada se dice en este reglamento, por ejemplo, el acceso a representación jurídica. Y eso es gravísimo. Resulta que un 25% de los niños, con suerte, tienen la posibilidad de tener un representante jurídico, que son los curadores ad litem, para determinados tipos de vulneraciones de derechos y además con un nivel de calidad que básicamente terminan en acuerdo en primera instancia porque no son independientes. Finalmente trabajan para el Sename. Y en consecuencia, cuando el Estado es el principal vulnerador, ellos no van contra el Estado. Entonces, uno de los elementos clave en esto es poder contar con representación jurídica autónoma e independiente para todos los niños que están en la residencia. Solo así podemos resguardar sus derechos fundamentales, desde el derecho a visita, como yo te decía, hasta derecho a la memoria, como por ejemplo poder tener las pertenencias con las cuales tú llegaste a la casa, con las cuales te fuiste, tener un libro de vida que te cuente la historia de lo que tú hiciste durante el tiempo, la permanencia que estuviste en la residencia, en especial si llegaste muy chiquitito. Entonces,
resguardar esos derechos es fundamental y contar con representación jurídica que vele porque no haya negligencia al interior de la residencia, que no haya negligencia en las familias de origen, que no haya negligencia en la tramitación ante tribunales, etcétera. Todos esos elementos son fundamentales y hoy día eso está desprovisto del sistema. Entonces, este reglamento tiene una buena intención, creo principalmente un gran avance en materia de los estándares, que yo creo que saca la idea del trabajo serio que ha hecho el Hogar de Cristo para definirse estos estándares internacionales. Pero acá hay que ser realista y hay que ver cómo se puede financiar ese reglamento. Y aquí el Estado no puede desligarse y decir, ¿sabes qué? Es responsabilidad de las residencias, si es que hoy día sigue con el sistema precario de subvenciones con la que está funcionando. Lo que tiene que hacer es ponerle estándares de cumplimiento a la residencia, exigir esos estándares y pagar según resultados. ¿Y pagar según resultado más de 270.000 pesos? Lo que cueste el proceso de intervención para dejar que el niño esté realmente rehabilitado y reinserto. ¿Y cómo se evalúa eso? Porque usted sabe cómo es la situación en Chile. O sea, se pueden inflar claramente los costos para obtener una mayor ganancia. Ahí, Marcelo, es clave el trabajo que ha hecho, como te digo, el Hogar de Cristo. Y hay distintas instituciones que han llegado a definir ciertos estándares, desde los estándares de infraestructura hasta los estándares de intervención con la intervención familiar. Es decir, se pueden medir también el bienestar del niño. Hay instrumentos de validación internacional, el NSFAS-G, que fue creado en la Universidad de Carolina del Norte y que se utiliza para medir el assessment familiar y que tú puedes ir midiendo esos resultados. Se pueden establecer métricas y lo importante es definir esas métricas, controlarlas, monitorearlas. El gran fuerte que tiene que tener el Sename es un mecanismo y una unidad de fiscalización que dé cuenta del cumplimiento de esos estándares. ¿Debe seguir teniendo centro el Sename? Según tu opinión, Marcelo. Mira, yo creo que pueden haber distintas alternativas. Siento que el que tenga centro del Sename es que básicamente te permite modelar. Si fueran buenos centros, te permitiría modelar la oferta. La imagen sería, así tiene que ser. Pero lamentablemente hoy día no modela. Más bien en el Sename, los centros del Sename están en una condición igual o peor incluso que centros de la red privada. De hecho, se hizo un informe también el INH sobre los centros de Sename y se repiten los mismos problemas, siendo que la inversión o el gasto es mucho mayor. Oye, y por último, pero ¿te parece bien este tema de la permanencia de 12 niños por residencia, el tema de los niños con problemas delictuales separados del resto de la población? ¿Ese es un buen punto, un avance? Ese es un buen punto, es un buen estándar, pero hay que definir cómo se va a hacer. Fíjate que siempre cuando el año pasado se asignó un recurso adicional al Sename, que fueron 2.500 millones, ¿te acuerdas? En esos 2.500 millones decidieron invertirse en los CREAT. Y los CREAT ya están sobresaturados. Se invirtieron en infraestructura, se invirtieron en equipos de electrógeno, etc. Y se planteaba, ¿por qué no mejor crear un centro modelo con estos estándares? Un centro modelo que creara Sename, que dijera, ya, lo vamos a hacer con 12 niños, lo vamos a hacer con 9 niños, vamos a hacer esta modelación y sobre eso levantar aquellos términos de referencia que te permitieran generar el estándar nacional. Creo que se perdió una oportunidad maravillosa en ese momento. Y se invirtió nuevamente en reparar o adecuar centros que están sobrepoblados, centros que no garantizan el bienestar del niño. Yo creo que el camino es correcto, el definir estos estándares, el definir estándares internacionales, es lo que tenemos que hacer. Pero eso no se va a poder hacer si no se cambia la ley de subvenciones, si no se modifican los incentivos que hoy día existen, que son perversos y que en la práctica no permiten traducirse en resultados efectivos. Esos resultados efectivos tienen que estar garantizados por el Estado a través de contar con recursos y tener la fiscalización adecuada con los niveles de estándares que se requieren en materia de calidad. ¿Queremos exigirle más a la residencia? Sí, pero tienen que estar los recursos para poder actuar en esto y el Estado no se puede desentender ni trasladar su responsabilidad al sistema privado. La responsabilidad sigue siendo del Estado. Es el Estado el que privó de cuidados parentales a esos niños. Muy bien, pues Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, hablando sobre este reglamento del Ministerio de Salud, sobre estos recintos que cuidan a los menores vulnerados. Muchas gracias, Marcelo, que te vaya muy bien.